Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video voy a realizar un ejercicio del tema ecuaciones diferenciales exactas. Y este ejercicio es el siguiente. Resolver esta ecuación diferencial. Seno de y menos y por el seno de x y todo esto diferencial de x más coseno de x más x coseno de y menos y, todo esto por el diferencial de y igual a 0. Bien, vitoleros, entonces para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales debemos de recordar lo siguiente. Una ecuación diferencial ordinaria de este tipo se dice que es exacta si se satisface que la derivada parcial de n con respecto de y es igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Entonces, si tenemos una ecuación diferencial ordinaria de este tipo, esto implica que existe una función f de x, y igual a una constante tal que la derivada parcial de f con respecto de x es igual a m, que aparece aquí en nuestra ecuación diferencial, y la derivada parcial de f con respecto de y es igual a n. Bien, entonces dicho esto, lo primero que debemos de hacer es identificar lo que es m y lo que es n. Entonces, si comparamos esta ecuación diferencial con la que nosotros tenemos, observamos que lo que esté multiplicando al diferencial de x es m de xy. Y justamente observando de este lado, tenemos que esa función m, que depende de x y de y, es igual a todo lo que se encuentra dentro de este paréntesis. Es decir, seno de y menos y seno de x. Y por otro lado, tenemos que m es lo que se encuentra multiplicando al diferencial de y. Entonces, para nuestra ecuación diferencial que nos dan, observamos que lo que está multiplicando al diferencial de y es todo lo que se encuentra dentro de este paréntesis. Es decir, coseno de x más x coseno de y menos y. Bueno, ya que hemos identificado nuestras funciones m y n, vamos a resolver esta ecuación diferencial en 4 pasos. Entonces, el primer paso que debemos de realizar es el siguiente. Primero debemos de probar que la ecuación diferencial que nos dan es exacta. Es decir, debemos de probar lo siguiente. Que la derivada parcial de m con respecto de y es igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Ya que si esta condición se cumple, entonces decimos que la ecuación diferencial es exacta. Entonces voy a comenzar a calcular la derivada parcial de m con respecto de y. Bien, entonces tenemos que derivar estos dos términos parcialmente con respecto de y. Y eso significa que la otra variable, que es x, la vamos a considerar una constante. Entonces primero tenemos la derivada del seno de y con respecto de y. Pues recuerden que la derivada del seno es igual al coseno. Por lo tanto tenemos que esto va a ser igual al coseno de y. Menos, y aquí tenemos y por el seno de x, pero como ya había comentado, el seno de x la vamos a considerar una constante, pues estamos derivando parcialmente con respecto de y. Y tenemos entonces la derivada parcial de y con respecto de y es igual a 1. Y 1 por el seno de x, pues es igual al seno de x. Por lo tanto, esto que hemos obtenido es la derivada parcial de m con respecto de y. Bien, y por otro lado tenemos la derivada parcial de n con respecto de x. Entonces lo escribo. Y en este caso, como vamos a derivar parcialmente con respecto de x, significa que la otra variable, que es y, la vamos a considerar una constante. Entonces tenemos para el primer término la derivada del coseno de x con respecto de x es igual a menos el seno de x más la derivada del segundo término. Y como ya comenté, el coseno de y lo vamos a considerar una constante. Y tenemos entonces la derivada de x con respecto de x es igual a 1. Y 1 por el coseno de y, pues sigue siendo el coseno de y. Menos la derivada de y con respecto de x, pero recuerden que y la estamos considerando una constante, pues estamos derivando parcialmente con respecto de x. Y recuerden que la derivada de una constante es 0,
por lo tanto la derivada de este otro término es 0 y ya no es necesario escribirlo. Por lo cual, esto que hemos obtenido ya es la derivada parcial de n con respecto de x. Ahora, si comparamos con lo que hemos obtenido de este lado para la derivada parcial de m con respecto de y, observamos que es exactamente el mismo resultado, aunque los tenemos escritos en orden diferente. Es decir, en esta parte tenemos coseno de y positivo y justamente es lo que tenemos en este lado. Después tenemos acá seno de x negativo y justamente es lo que tenemos en este lado. Por lo tanto, de aquí podemos concluir que la derivada parcial de m con respecto de y es efectivamente igual a la derivada parcial de m con respecto de x. Y por lo tanto, la ecuación diferencial que nos dan es exacta. Entonces, como esta ecuación diferencial sí es exacta, pues vamos a continuar. Bueno, pues el segundo paso que debemos de realizar es el siguiente. Vamos a tomar la expresión más sencilla, ya sea m o n, y después vamos a integrar. Bien, pues ¿esto qué es lo que significa? Pues que vamos a elegir entre la función m y n, dependiendo de cuál de estas sea más sencilla. Si observamos entonces, m es la más sencilla. ¿Y esto por qué? Pues si observan aquí tenemos únicamente dos términos y en n tenemos tres términos. Y de hecho esta es únicamente una recomendación, ya que si por ejemplo nos tomamos n también vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, fíjense bien, aquí m es la más sencilla, por lo que ya les comenté. Entonces ahora, ya que elegimos m o n, debemos de integrar. ¿Pero qué es lo que vamos a integrar? Entonces, fíjense bien, como yo elegí m como la más sencilla, recordemos, de acuerdo a lo que yo tengo escrito de este lado, que como yo tengo aquí una ecuación diferencial exacta, entonces eso significa que m viene de la derivada parcial de una función que yo estoy buscando con respecto de x. Entonces debemos de considerar esto. Y de aquí pues voy a obtener esta función f, que va a ser la solución a mi ecuación diferencial. Entonces fíjense bien, como yo aquí tengo derivando parcialmente con respecto de x, de aquí puedo obtener que esa función que depende de x y de y, pues va a ser igual a la integral de mi función m diferencial de x, y aquí debo de agregar una constante, es decir, la constante de integración, que en este caso pues va a ser una función que voy a llamar g, que depende únicamente de la variable y. Pues fíjense bien, si yo aquí esto lo derivo parcialmente con respecto de x, significa que la otra variable que es y la vamos a considerar una constante. Entonces, como esto va a depender únicamente de y si derivamos con respecto de x, pues va a ser igual a 0. Y justamente al derivar nos va a dar m. Entonces, esto es lo que significa integrar, ya dependiendo, como comenté, si elegimos m o n. En este caso yo lo hice de esta manera porque elegí m como la más sencilla. Y aquí como una observación, amigos, si nosotros hubiéramos elegido n como la función más sencilla, entonces deberíamos de partir de esta expresión. Y de acuerdo a eso, obtendríamos que esta función va a ser igual a la integral, pero ahora de n, con respecto de y. Y esta constante, que va a ser una función que va a depender de una sola variable, pues ahora va a depender en lugar de y, de x. Bien, virtualeros, entonces dicho esto, pues voy a sustituir la función m y realizar esta integral. Entonces tenemos que la función f de x, y va a ser igual a la integral de m, que como tenemos de este lado, es igual al seno de y menos y por el seno de x. Y antes de comenzar a calcular esta integral, voy a hacer aquí un poquito de espacio. Ahora, como aquí tenemos dos términos dentro de este paréntesis, por propiedades de integrales, pues va a ser igual a la integral de cada uno de estos términos. Pero fíjense bien, aquí vamos a integrar con respecto de x. Esto significa que la otra variable que es y, la vamos a considerar una constante. Entonces, para este primer término tenemos
la integral del seno de y diferencial de x. Entonces seno de y pues va a ser una constante y la volvemos a escribir. Y esto va a multiplicar a la integral del diferencial de x. Pero esta es una integral inmediata. Y la integral del diferencial de x pues es igual a x. Menos. Y aquí y pues también va a ser una constante. Entonces sale de la integral. Y esto va a multiplicar a la integral del seno de x diferencial de x. Pero esta también es una integral inmediata. Pues recuerden que la integral del seno de x diferencial de x es igual a menos el coseno de x. Y entonces aquí nos queda menos y por menos coseno de x, pues es igual a más y por el coseno de x. Bien, más mi constante de integración, que como ya la había escrito, es una función de y. Y con esto, entonces tenemos que esta función f de x, y, que es la que yo estoy buscando, pues es igual a esta expresión. Bueno amigos, el siguiente paso que debemos de realizar es el siguiente, que es el paso número 3. Lo que vamos a hacer es sustituir esta función que hemos obtenido en la expresión para n, es decir, en esta que tenemos de este lado, que n es la derivada parcial de mi función f con respecto de y. Por lo cual, de acuerdo a esto, tenemos que n pues es igual a la derivada parcial con respecto de y de mi función f de x, y, que es esto que hemos obtenido, es decir, x por el seno de y más y por el coseno de x más mi función que depende de y. Bueno, y derivamos. Entonces, como estamos derivando parcialmente con respecto de y, significa que la otra variable que es x la vamos a considerar una constante. Y tenemos para este primer término que esto es igual, x lo vuelvo a escribir y derivo el seno de y. Y la derivada del seno de y con respecto de y es igual al coseno de y. Más la derivada de este otro término. Entonces aquí el coseno de x lo vamos a considerar una constante y tenemos la derivada parcial de y con respecto de y es igual a 1 y 1 por el coseno de x es igual al coseno de x. Más la derivada de esta función que depende de y, pero como estamos derivando parcialmente con respecto de y como aquí no tengo explícitamente que es igual esta función, entonces pues únicamente la dejo indicada, es decir, como g' de y. Bien, vitoleros, y aquí antes de continuar quiero comentarles lo siguiente, algo que se me pasó a mencionar en el paso anterior. Hasta aquí yo ya había comentado que ya tenemos la función f de x, y, dada por esta expresión. Sin embargo, todavía no está completa porque no sabemos a qué es igual esta función g de y. Y justamente en este tercer paso se hace esto para poder determinar esta función que nos hace falta. Bueno, entonces con esto ya tenemos que n es igual a esta expresión. Y con esto entonces tenemos por un lado que n está dada por esta expresión. Pero por otro lado también ya teníamos que n es dada por esta otra expresión. Por lo tanto, esto significa que estas dos expresiones para n deben de ser iguales. Es decir, que x por el coseno de y más el coseno de x más la derivada de g es igual a el coseno de x más x coseno de y menos y. Y de esta expresión que hemos obtenido ahora, ya podemos determinar lo que es la función g de y. Pues fíjense bien, como en ambos lados de la igualdad tenemos al coseno de x sumando, este se va a simplificar.
Y también como tenemos sumando a x coseno de y en ambos lados de la igualdad, este también se va a simplificar. Y antes de continuar voy a hacer un poco de espacio. M y N pues ya no lo vamos a necesitar. Bueno, entonces hasta aquí vamos, y de acuerdo a esto que ya comenté, lo que nos queda entonces es que la derivada de mi función g es igual a menos y. Y de esta última igualdad que tenemos, para encontrar mi función g de y, pues lo que queda es integral. Pues se observan, como yo acá tengo la derivada de g, esta la puedo escribir de la siguiente manera. Entonces de aquí, integrando con respecto de y, tenemos entonces que esta función pues va a ser igual a la integral de menos y por el diferencial de y. Pero esta es una integral inmediata. Entonces tenemos que esto es igual a menos y la integral de y es igual a y al cuadrado entre 2, o que es lo mismo, 1/2 de y al cuadrado. Por lo tanto, la función g de y es igual a menos 1/2 de y al cuadrado. Y el último paso que debemos de realizar es el siguiente. Vamos a sustituir esta función que acabamos de obtener en la expresión que tenemos para la función f de x, y. Entonces tenemos que la función f de x, y que buscamos, pues es igual a x por el seno de y más y por el coseno de x más mi función g de y. Y como ya tenemos aquí, esta es igual a menos 1/2 de y al cuadrado. Y por lo tanto se tiene, de acuerdo a esto que tengo encerrado en color rojo, que mi función que yo busco f de x, y es igual a una constante. Es decir, de acuerdo a esto que tenemos, que x por el seno de y más y por el coseno de x menos 1/2 de y al cuadrado es igual a una constante. Y por lo tanto, esta función que hemos obtenido implícitamente es la solución a nuestra ecuación diferencial. Bien, vitoleros, y aquí como una observación, la solución de una ecuación diferencial exacta comúnmente se deja escrita en forma implícita, ya que es muy complicado despejar una variable en términos de la otra, esto por lo general. Aunque a veces sí nos podemos encontrar unos casos particulares en el cual vamos a poder despejar ya sea y como función de x o x como función de y. Y en este caso no se puede realizar eso, por eso es que esta solución la dejé expresada de esta manera. Bien amigos, y con esto finalizo este ejercicio. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Bueno, y antes de despedirme les voy a dejar un ejercicio para que ustedes intenten resolverlo. Bien, entonces lo que van a hacer es resolver esta ecuación diferencial sujeta a la condición inicial de que y evaluada en 1 es igual a 1. Bien, vitoleros, entonces ustedes intenten resolver este ejercicio. La idea es que vayan practicando. Y escríbanos en los comentarios un corazón de color azul si creen que esto es la respuesta, o un corazón de color rojo si creen que esto es la respuesta. Entonces amigos, ustedes intenten resolverlo. Yo este ejercicio lo voy a resolver en el siguiente video de este tema para que comparen sus resultados. Y ahora sí me despido. Yo soy Humberto, esto es Virtual Universitario y nos vemos en el siguiente video.